Bueno, y con respecto a función implícita, vamos a ver dos casos, ¿no es cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, una ecuación de este tipo, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Aquí puede que y sea una función que esté dependiendo de x y que esa función esté definida implícitamente. Esto me da como resultado una curva. No toda curva me representa una función, es decir, tiene que cumplir con ciertas condiciones, pero yo puedo considerar que y es una función de x. En otras palabras, ¿qué podría hacer, por ejemplo, de acá? Despejar la y y considerar a y la coloco en función de x. De la misma manera, si yo tengo esta expresión, esta sería la ecuación de una esfera, ¿sí? Entonces es una superficie. Ahora, puede ocurrir que z esté dependiendo de x y de y. Entonces, esto me representa la función implícita, ¿no es cierto?, de z en función de x y de y. Ahora, recuerden que es bajo ciertas condiciones, porque no toda superficie representa una función. Entonces, lo que tendría que hacer de acá, de alguna manera, es como despejar la z, pero hay que tener cuidado, entonces, cómo la elijo, ¿sí? Bueno, vamos a ver el primer caso. En el caso de una función de dos variables muy similar. ¿Qué les dice este teorema? Dada la ecuación, porque cuando tenemos una función definida implícitamente, lo que tenemos es una ecuación. Dada la ecuación f de xy igual a k, que define a y como función implícita de x, tal que f de x g de x sea igual a k, es decir, que está cumpliendo con la ecuación original. Si existe un punto AB que pertenece a un conjunto D y cumple que f de AB sea igual a k, es decir, que AB pertenece a esta ecuación, que existen las derivadas respecto de x y de y en AB y que esa derivada respecto de y es distinto de 0, entonces se cumple que la derivada de y respecto de x va a ser igual a menos la parcial de f respecto de x sobre la parcial de f respecto de y, ¿sí? Para demostrarlo, ¿qué es lo que se hace? Para demostrarlo, hacemos lo siguiente. Tomamos la ecuación f de x igual a k y vamos a derivar a ambos lados. Cuando derivamos de este lado, la derivada es 0. Pero cuando derivamos el primer miembro, lo que tenemos es una regla de la cadena. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que f depende de x y de y. Y a la vez, y está dependiendo de x. Y x evidentemente depende de sí misma, es decir, de x. Entonces, actuaría la x y la y como variables intermedias y la x como variable independiente. Entonces, si yo voy a derivar f respecto de x, ¿qué tendría que hacer? Aplicar la regla de la cadena. ¿Qué significa? Voy a derivar a f respecto de x y a la vez x respecto de sí misma. Es decir, esto es 1 directamente, ¿sí? Más, derivo f respecto de y a la vez y respecto de x, ¿sí? Y me queda esta expresión igual a ¿cuánto? A 0, porque la derivada del segundo miembro es 0. Entonces, de ahí, ¿qué hago directamente? Despejo y respecto de x. Al despejar esta derivada, despejo la derivada de y respecto de x. Al despejar esta derivada, entonces, llego a la fórmula correspondiente. Geométricamente, ¿qué es lo que significa? Bueno, geométricamente tenemos lo siguiente. Esta sería nuestra superficie. Es decir, que esto sería z como función de x y de y. ¿Sí? Pero cuando nosotros tomamos f de x igual a k, lo que estamos haciendo con un f de x igual a k es encontrando las curvas de nivel. Estas son curvas de nivel. Entonces, ¿qué significa? Que de esta superficie que yo tengo, voy a considerar esta que me va a representar f de x igual a k. La curva de nivel correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En un punto determinado estamos encontrando la recta tangente. La pendiente de esta recta tangente a esa curva de nivel me representa entonces la derivada de la función implícita. Bueno, de igual forma entonces se podría encontrar las derivadas, en este caso, las derivadas parciales de z respecto de x y de z respecto de y, ¿sí? A través o expresándolo de la misma manera, sabiendo que f depende de, en este caso,
de X, de Y, de Z, ¿sí? Y a la vez, Z estaría dependiendo de X y de Y, pero hay que tener cuidado porque X e Y son las variables independientes, entonces yo nunca podría derivar a X respecto de Y ni a Y respecto de X, esa derivada no existe, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, pero de la misma manera podría demostrar entonces las derivadas de Z respecto de X y de Z respecto de Y cuando están definidas implícitamente.